Muy buenos días a todos y saludos cordiales. Todos y todas. Y somos más de los que hoy vemos aquí, pero me voy a dirigir a las cámaras porque a partir de este momento, 9:30 de la mañana, estamos en directo en este tercer foro por la Alianza por el Desarrollo del Talento Digital. Que estemos en directo, ¿qué quiere decir? Que les saludamos, que les damos la bienvenida a los presentes y a los que nos están viendo desde sus trabajos, desde sus casas, desde donde quieran, y que a lo largo de toda la mañana, por lo tanto, vamos a estar en esta función, en la de trasladarles cosas que desde luego nos van a ayudar a entender la importancia de tener algo de talento, pero sobre todo de cómo aplicarlo en el terreno de lo digital. Agradecemos a Metic que haya hecho el esfuerzo, lógicamente, de invitarnos a este acto y sin más dilación vamos a abrir boca. Y lo vamos a hacer con el presidente de Ametic, con don Pedro Mier, que además está hoy especialmente bien acompañado. Don Pedro, bienvenido a su talento y a su congreso. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Como sabéis, este es el tercer foro de talento digital que organizamos desde Ametic. Quiero antes que nada pues agradecer la presencia del representante de la comunidad y el viceconsejero de la Comunidad de Madrid y a todos al equipo de Ametic que ha trabajado intensamente, a la Comisión de Talento de Ametic que por tercera vez organiza un evento que ya es de referencia en España, y por descontado a todos nuestros patrocinadores, empresas todas ellas muy implicadas, como se verá en el transcurso de la jornada. La primera prioridad que tenemos en Ametic, la número 1, es contribuir a la creación de empleo de calidad y estable. Esa es nuestra primera preocupación. Y en el mundo en el que vivimos, eso va directamente ligado a la disponibilidad de competencias digitales. Entre las propuestas que hemos hecho desde Ametic al Gobierno y a las autoridades, a las instituciones, tienen un denominador común, y es que siempre la formación está presente. Desde un plan nacional de habilidades digitales básicas, que tendría que ser el equivalente a un plan de alfabetización a la antigua, la alfabetización moderna es tener un mínimo de competencias de habilidades digitales que permitan construir sobre esas, pasando por la formación profesional, reglada o no reglada, siguiendo por la formación superior y acabando la formación de directivos, porque aquí nos tenemos que formar todos y además de forma permanente. Un evento como este da la oportunidad de contrastar juntos, contrastar ideas, meditar, reflexionar y como resultado de ello, pues sacar conclusiones útiles. Por último, como sabéis, hoy daremos los premios a los Digital Skills en modalidades diferentes que reconocen el trabajo en la inclusión, la formación en habilidades generales, la formación profesional, la formación de formadores, de educadores, en fin, toda una amplia panoplia. Todas son entidades muy destacadas, proyectos muy interesantes. Hemos tenido muchas candidaturas y aprovecho para felicitar anticipadamente pues, a todos los premiados. Y ya no quito más tiempo. Y le voy a pasar la palabra a Alfonso González Hermoso de Mendoza, que además ha tenido la amabilidad de, a pesar de tener una apretada agenda y además con cambios, pues acompañarnos. De manera que, adelante. Gracias. Muchísimas gracias a Ametic y a los organizadores, en especial a mi amigo Paco y a Pedro, por invitar a la Comunidad de Madrid a participar en estas jornadas. Es para mí un honor poder compartir con ustedes esta sesión. Quiero empezar proponiéndoles que durante los próximos segundos en sus casas cierren los ojos y piensen una frase capaz de movilizar a una sociedad como la española, que se encuentra en este momento consternada, si no aturdida. Piensen, por favor. Yo les voy a proponer una frase.
Estamos en un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro. Seguramente muchos de ustedes, muchas de sus reflexiones se puedan ver reflejadas en esta frase. Y no es casualidad. Esta frase se construyó en el entorno del proyecto Transforma España que puso en marcha la Fundación Everis hace 10 años y responde al decantado de la opinión de más de 100 expertos que participaron en la elaboración de este documento. En este documento proponía como primer pilar para ese lanzamiento a esa España admirada la idea de colocar, ubicar en el verdadero centro, decía, en el verdadero centro de gravedad a los ciudadanos. Y a la hora de proponer las actuaciones y definir 8 actuaciones que hacían falta para transformar España, la primera de ellas se llamaba Nueva Sociedad y Mercado de Talento. Como consecuencia de este programa se desarrolló a continuación otro Transforma Talento, en el cual tuve ocasión de participar personalmente y de comprobar el rigor con el cual se realizó. Este estudio empezaba con una pregunta: ¿somos un país basado en el talento? Después de casi 200 páginas de minucioso análisis de la situación de nuestro país y del talento de nuestro país, concluía con la necesidad de que hubiese un pacto por el talento individual y colectivo. Seguramente después de leer ese informe nos queda una sensación, que es que la mejor política económica que se puede realizar en un país es una buena política educativa. Y esto es especialmente importante en un momento como el que estamos ahora. La semana pasada, en el Foro de Talento de COTED, la OCDE nos presentaba cómo la educación está amenazada en la situación de crisis en la que vivimos. Cómo es posible que se reduzcan las inversiones públicas ante otros sectores demandantes de manera muy exigente de recursos. Cómo las inversiones privadas, por las dificultades familiares, también pueden verse amenazadas. Cómo algo esencial en el aprendizaje, como es la movilidad, también se va a ver amenazado. Y cómo tenemos, sobre todo, encima de nosotros la gran amenaza del abandono escolar, con la ecuación más de 1000 veces demostrada de que en la medida en que cada joven disminuye su capacidad de aprendizaje, se acerca cada vez más a la triste condición que hemos denominado de ninis. Viendo esta situación, podríamos pensar que si todo esto pasó hace 10 años, caer en una situación, en un pensamiento fatalista y pensar que va a volver a producirse. Coincidiríamos con la manera de ver el mundo que tenía uno de mis jefes, que era catedrático de neurofisiología y que seguramente a fuerza de ver tantos cerebros había llegado a la conclusión de que tenía muy poca confianza en la especie humana, y en especial si esta especie había nacido de los Pirineos para abajo. Y afirmaba que la política en España era el mejor ejemplo de la historia de Sísifo, del mito de Sísifo, y que estábamos condenados necesariamente a repetir una y otra vez las desgracias de las generaciones anteriores. A pesar de que la mayor parte de las cosas que he aprendido han sido de mis jefes, tengo que discrepar en este caso de mi querido Paco y afirmar lo contrario. No hay nada que nos obligue a repetir nuestra historia y a seguir en lugares en los que no queremos estar. No hay ningún gen ni ninguna condición de entorno que nos obligue a los españoles a estar enfrascados en luchas estériles. Como no hay nada que limite a que las personas con mayor talento no se den cuenta que su bienestar depende del talento del resto de la sociedad. Para objetivar, para concretar de alguna manera esta situación, podemos recurrir a uno de los grandes estudios que se hacen por parte de la OCDE, que es el PIAAC. En el PIAAC se pone de manifiesto la situación de la educación en un país, que va desde
el ámbito de los 16 años hasta el ámbito de los 65 años. Pues bien, en el PIAAC nos da datos sobre España y hay datos favorables y datos negativos. Posiblemente el dato más favorable que nos dé es que España en los últimos 30 años ha sido el país con Corea que ha dado un salto más grande en la educación de toda la OCDE. El dato negativo es que las capacidades que tienen nuestros estudiantes que han obtenido el grado en las competencias básicas, lingüísticas y matemáticas es semejante al que tienen los titulados de formación profesional de grado medio en países como Japón o como Holanda. Y es verdad que España progresó de una manera enorme durante 25 años, pero también es verdad que esa situación se ha ralentizado, si no se ha paralizado. ¿Cómo podemos salir de esa situación? Creo que la única manera que tenemos es colocar al aprendizaje en el centro de la sociedad, intentar construir una verdadera sociedad del aprendizaje. Y digo sociedad del aprendizaje y no sociedad del conocimiento, porque el conocimiento es algo inerte, mientras que el aprendizaje es el conocimiento encarnado en las personas, pone el foco en las personas. La sociedad del aprendizaje, siguiendo el ejemplo o la frase que presidía el proyecto de Transforma España, al colocar al ciudadano en el centro, convierte la sociedad del aprendizaje al ciudadano en un aprendiz permanente. Y para que esto sea posible, vamos a tener, sin duda, que realizar importantes transformaciones. Vamos a tener que transformar todo nuestro sistema de aprendizaje formal, eliminando conflictos partidistas de la educación infantil, primaria, secundaria, buscando una verdadera integración entre la formación profesional ocupacional y la formación profesional educativa y transformando la universidad, pero transformando la universidad desde su consideración, desde su valoración de que es uno de los principales activos que tenemos como comunidad para construir nuestra futura prosperidad. Tendemos a tener una visión en general bastante pesimista de nosotros y de manera especial de las universidades. Yo les voy a poner solo un dato. No creo que haya ningún país en el mundo que tenga todas sus universidades públicas en los principales rankings del mundo entre las 1000 primeras. Y decir que se está en las 1000 primeras no es una insignificancia. Hay decenas de miles de universidades en el mundo. Es verdad que muchos de ustedes, desde que obtuvieron su graduación, no han tenido la necesidad para su desarrollo personal y su desarrollo profesional de volver a la universidad. Y es verdad que tenemos que cambiarlo, pero también es verdad que muchos les debemos a la universidad la situación en la cual nos encontramos en este momento. Y tenemos que entender que el aprendizaje es una actividad expandida que se desarrolla en todos los ámbitos y en todo momento, y de manera muy especial en el ámbito empresarial. El lugar de trabajo es el lugar en el que más aprendemos a lo largo de nuestra vida. Además, la OIT, en el manifiesto de los 100 años, recalcaba cada vez más la importancia del aprendizaje en las relaciones laborales, convirtiéndose seguramente en el reto fundamental de las relaciones laborales del futuro. La responsabilidad social de las empresas abarca, sin duda, la responsabilidad de cara a sus trabajadores en el aprendizaje y del conjunto de la sociedad. Y tendremos que ser capaces de transformar los espacios urbanos para convertirlos en espacios de aprendizaje, transformar las bibliotecas, los museos y, sobre todo, tendremos que tener políticas activas en el ámbito de Internet. Esto es absolutamente determinante. Como decía el presidente de AMETIC, hoy se ha convertido en un objetivo esencial la alfabetización digital. Tenemos que pugnar por la atención de nuestros jóvenes, a través de políticas que permitan que desarrollen sus actividades no solo vinculadas a actividades de adoctrinamiento y de consumo, sino actividades que les permitan convertirlos en aprendices críticos y creativos. La creación de esta sociedad del aprendizaje va a ser un proyecto complejo que va a atraer un montón de facetas y va a involucrar a un montón de actores. Desde la Comunidad de Madrid queremos poner una pequeña piedra en este camino y llevamos desde hace meses elaborando el proyecto de la Ley de la Sociedad del Aprendizaje, la que esperamos poder contar con la colaboración de todos ustedes. Una ley que sirva de apoyo a nuestros aprendices,
que sirva de apoyo a nuestros estudiantes, pero también a nuestros profesores, a nuestros empresarios, a nuestros creadores, a nuestros profesionales, a nuestros activistas. Una ley que permita que todos, durante toda nuestra vida, seamos aprendices. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención y muchas gracias por estar aquí todavía, a pesar de la presión de la agenda. Bueno, tenemos a continuación a Francisco Fonseca, una persona con una larga trayectoria, es el director de la representación de la Comisión Europea en España, jurista de pro, con una larga trayectoria en la universidad, en instituciones, laureado con la Gran Mérito, la Cruz del Gran Mérito, con la Cruz de Honor de San Raimundo de Penafort, la Encomienda de Mérito Civil, miembro de la Academia del Notariado Europeo, en fin, 1000 cosas. Y sobre todo director de la Oficina de Representación de la Comunidad Europea en España. Ayer presentaba la presidenta su primer informe de gestión, en el cual se han incrementado las dotaciones para la digitalización, con algunos aspectos importantes, como, todos muy importantes, pero uno en particular que nos afecta como país, que es la dotación para supercomputación, en la que tenemos un papel destacado, con uno de nuestros asociados, el BSC, precisamente, y bueno, pues estaremos encantados de escucharte. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días a todos y a todas presentes y virtuales en este acto. Estimado presidente de Ametic, señor viceconsejero, queridos Pedro y Alfonso. Es un placer para mí estar aquí y, naturalmente, debo comenzar dando las gracias a Ametic por esta invitación para inaugurar este tercer foro Alianza para el Desarrollo del Talento Digital. Yo, en intervención de Alfonso, me he quedado con dos cosas. Me he quedado con esa petición que reflexionáramos sobre una frase y me he quedado con ese lanzamiento, esa llamada a ser todos una sociedad de aprendizaje. Y yo creo, querido Pedro, que esto entra perfectamente en los objetivos de este foro de hoy. Yo la frase la tengo muy clara. Como diría ese insigne filósofo afincado en España, el Cholo Simeone, el esfuerzo no se negocia. Yo creo que el esfuerzo no se negocia es muy importante, porque no se negocia como ciudadanos a la hora de estar en esta permanente sociedad de aprendizaje y no se negocia como instituciones a la hora de ser capaces de hacer efectivo lo que ayer la presidenta von der Leyen lanzó en un discurso de Estado de la Unión diciendo que esta tiene que ser la década digital de Europa. Y esto, hacer la década digital de Europa, que nos dé a todos las capacidades de estar en la punta del desarrollo digital futuro de la globalización y que nos permita de verdad ser responsables en esta sociedad de aprendizaje, creo que encaja perfectamente con lo que habéis puesto en la página web de vuestro acto, cuando decís que la digitalización es un fenómeno que empapa a toda la sociedad y empuja como una gran marca a todo lo demás. Yo creo que esto es muy importante y por eso quería muy brevemente, sin entrar en grandes detalles, explicaros que en la Unión Europea somos muy conscientes que este es probablemente, junto con una economía industrial descarbonizada, son los grandes retos que tenemos como sociedad. Europa y los europeos tenemos, por un lado, y aquí disiento del profesor de Alfonso, tenemos una característica que describía perfectamente Agatha Christie cuando le hacía decir a Hércules Poirot, le hacía decir que lo que caracteriza a los europeos es la concentración de células grises por centímetro cúbico. Tenemos esa gran capacidad, pero al tiempo lo que no podemos jugar es a tener esa capacidad, permitidme la expresión, dentro de nuestro corralito.
En el mundo global actual, los europeos tenemos toda la capacidad para estar a la altura en el desarrollo digital, en el desarrollo científico, si rompemos barreras, somos capaces de aunar y encontrar la economía de escala y el valor añadido. Por eso, insisto, en la Unión Europea estos 5 años, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de aquellas cosas que permitan a los ciudadanos, a nuestros hijos, decir un día que la solidaridad intergeneracional se ha mantenido. Y esto es más relevante que nada en el tema digital. Atención, en el tema digital no se trata solamente de una gran competencia económica. ¿A qué altura estamos en el tren junto con Japón, con Estados Unidos, con China, con otras sociedades desarrolladas? Se trata de eso, pero mucho más. No se trata solamente de tener una competitividad industrial que nos permita tener una gran actividad exportadora y que nos permita efectivamente mantener un sector industrial que es necesario para el desarrollo europeo. Se trata también de garantizar que estamos preparados y capacitados para ese reto. Y por eso en Europa tenemos ciertas ventajas que tenemos que explotar en el ámbito digital. Decía Pedro que tenemos que trabajar en el mundo de la supercomputación. Yo ayer creo que la presidenta von der Leyen dio 2 claves fundamentales. La primera es dedicar 8.000 millones de euros a crear los grandes centros de supercomputación europeos. De hecho, en España tenemos ya uno que está en esta familia establecido en Barcelona. Y además, esa idea de lanzar un pacto público-privado para crear nuestro propio Silicon Valley en materia digital, que ella llamaba Hydrogen Valley, European Hydrogen Valley. Tenemos que aunar, insisto, esta competitividad descarbonizada con la mayor capacitación para no quedarnos atrás en el mundo digital. Y aquí yo creo que tenemos 2 elementos importantes, 2 ventajas competitivas. La primera es, insisto, nuestra gran base de investigación, nuestra gran base industrial. Otra cosa es que habría que pensar por qué seguimos teniendo tantos premios Nobel que en realidad, a pesar de tener un nombre que nos es muy familiar, tienen ahora la nacionalidad norteamericana. Pregunta, ¿no será porque seguimos jugando cada uno en nuestro propio corralito? Porque los premios Nobel no son de California, Arkansas o Florida, como no pueden ser ni de Alemania, ni de Italia, ni de España. No juguemos, por favor, a este corralito que hace tiempo que desapareció en nuestra realidad. Gran capacidad de base. 2, tenemos, la base industrial habló de ella, tenemos, yo creo, 2 grandes elementos que no son propios y que son más bien jurídico-económicos, en los cuales estamos en la cabeza del mundo digital. El primero son los datos. Los datos, el petróleo del futuro, los datos, elemento básico en el mundo digital. Aunque no lo queramos creer, el sistema europeo de protección de datos, que respeta a la vez la privacidad y su utilización con ciertas reglas como elemento económico, es el modelo que se puede decir hoy que probablemente es más tractor a nivel mundial. Nuestro sistema de respeto a los datos, de cómo hay que protegerlos y cómo se pueden transferir para ser utilizados a fines comerciales, nos lleva a que tengamos probablemente la mayor red de exportación y transferencia de datos de acuerdo con nuestras reglas. Desde el Safe Harbor con Estados Unidos, ahora el Tribunal de Justicia lo ha puesto un poco en el congelador, pero en fin, saldremos de ella, hasta los acuerdos de transferencia de datos con India, con Argentina, estamos negociando con Brasil ahora, con Japón, con Corea, por daros solamente una expresión. Y en segundo lugar, ¿y por qué digo esto? Digo esto porque si conseguimos tener un sistema que dé confianza al ciudadano, que mi inmersión en el mundo digital no va en detrimento de mi privacidad y de mis derechos como persona, estamos dando un gran paso y tenemos que exportarlo. Segundo lugar, en el ámbito de la inteligencia artificial, hay una dimensión ética fundamental. Una dimensión ética, por hacer la caricatura, que desde el punto de vista del derecho norteamericano,
está basado en la noción del tort, en la noción del responsibility, y que de alguna manera es una cuestión comercial. Es decir, por poner el viejo ejemplo, si un coche autónomo tiene que decidir entre matar al conductor o el viejecito que cruza por el paso de cebra y resulta que toma la decisión equivocada, ya pagarán los seguros. Yo no sé si esto es lo que nos conviene como sociedad europea. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy claros que el tema de la ética en inteligencia artificial es algo que puede tener una gran impronta europea y que puede, como en materia de protección de datos, terminar como imponerse como regla general, como principio común en los desarrollos del mundo digital. Y luego, naturalmente, cómo garantizar, aparte de estas cuestiones un poco metafísicas, pues nos ha pedido Alfonso reflexionar, cómo hacer que en la práctica Europa tenga un gran punto de enganche para no quedarse atrás en el mundo digital. Efectivamente, como decías, querido Pedro, hemos anunciado que el 20% de este Next Generation EU, en los próximos 7 años, el 20% del total disponible irá para los desarrollos de la capacitación digital. Dinero fresco, además, que, y lo digo ya desde aquí, difícilmente tendrá una contabilización o uso político a escala nacional, porque por definición estamos hablando de crear grandes polos de desarrollo, desde el 5G hasta la supercomputación, desde la utilización de inteligencia artificial a cómo conseguir que la telemedicina, por ejemplo, avance, o el mundo rural. Se nos olvida a veces que un gran desafío ético y societal que tenemos en Europa es garantizar que el mundo rural no se quede atrás en la digitalización. Y lo podemos hacer. Y hay ejemplos que ya se están desarrollando en España con fondos europeos que benefician mucho más, querido Pedro, al sector privado que la administración pública en sí mismo. Pero, por lo tanto, no pensemos en cuánto va a recibir España de esto, sino en cómo los operadores españoles podemos estar en un gran clúster que permite desarrollar esto, naturalmente, en beneficio de mi sociedad más cercana. Por ello, tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos, y estoy encantado de estar aquí, para que, en este tercer de la alianza para el desarrollo del talento digital, para que los responsables podamos garantizar efectivamente que todos somos capaces de estar en una situación de aprendizaje permanente. Y por eso no podemos permitir que nadie se quede atrás en esta revolución digital. Decía hace un momento el mundo rural. Ya tenemos proyectos en embrión en España fundamentales que exigen naturalmente una cooperación España-Portugal, una cooperación público y privada para garantizar que en las zonas, en la Siberia española, con una población avejentada, haya la capacidad de fibra, la capacidad de capacitación digital para que esta población rural pueda disfrutar y tener una serie de servicios que solamente el mundo digital le puede ofrecer. Yo no soy un gran experto, pero ustedes saben como yo que hoy ya es posible utilizar los medios digitales para garantizar, incluso mediante un holograma, una asistencia médica de urgencia de primera necesidad en lo que llega al médico. Pero claro, tiene que llegar la fibra, tenemos que tener la capacitación digital. Y eso es fundamental como reto societal. Por ello, insisto, desde Europa no les quepa a ustedes ninguna duda que esta va a ser nuestra gran prioridad. Y luego, ya para terminar, utilizando también algo que nos ha dicho Alfonso, tampoco nos flagelemos en exceso cuando decimos es que en España estamos debatiendo sobre si hacer esto o lo otro, vamos en la buena dirección, vamos en la mala dirección. Mire usted, nosotros utilizamos en la Unión Europea, utilizamos el famoso DESI, el Índice de Economía y de Sociedades Digitales, para comparar toda la situación en Europa, y España se encuentra, hombre, no diré que sería la posición que yo quisiera, pero España se encuentra en un razonable lugar, en el puesto 11 sobre 27 estados. Yo quisiera que estuviera en el top 5, pero en fin, estamos en el puesto 11, lo cual cuando somos tan críticos convendría un poco saber en qué somos buenos para subir posiciones, dejando lo que está mal. ¿Dónde somos buenos? Pues tenemos una nota global, insisto, ligeramente por encima de la media, y tenemos puntuaciones muy buenas en conectividad de banda ancha, en servicios públicos digitales, en servicios de Internet. ¿Dónde tenemos que mejorar? Pedro. En la integración de la tecnología digital por parte de las empresas y, como decía Alfonso, en el capital humano.
que es probablemente el gran reto, el capital humano y sus competencias digitales. Efectivamente, la crisis del coronavirus puede hacer empeorar este panorama, porque allí donde somos peores, probablemente es donde tengamos menos capacidad de dar un impulso en estos momentos, pero eso, señores, es cortoplacismo. Sabemos cuáles son los puntos más vulnerables y dónde tenemos que avanzar. Y por eso, y ya concluyo, enhorabuena. Enhorabuena y felicidades por el trabajo de Ametic y también por los premios Digital Skill Awards que estamos dando. Que vais a dar, porque no sirve de nada todos los grandes planes, todas las grandes estructuras, todas las grandes ideas, si realmente el emprendedor, el ciudadano, uno, no se lo cree, y dos, no se siente arropado para arriesgarse. Y eso es lo que estáis haciendo y por eso os quería felicitar. Además, porque con estos premios estáis identificando, valorando y reconociendo las mejores experiencias en el campo del desarrollo del talento habilitador en competencias digitales. Enhorabuena, de nuevo muchísimas gracias, deseo a todo el mundo que tengáis una gran jornada y espero el año que viene confirmar que hemos avanzado en el CEDESI y que realmente pasar de la música al teatro y hacer de verdad de Europa y de España, naturalmente, hacer la década digital empieza a sentirse en la vida real. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Francisco. Un placer, como siempre, escucharle. Muchísimas gracias, don Pedro, por moderar esta mesa, ¿no?, donde también estaba Alfonso González, hermoso de Mendoza. Así que hemos aprendido algo, por cierto, del Cholo Simeone, como decía. El esfuerzo no se negocia. El esfuerzo no se negocia. ¿Sabe lo que decía Jorge Valdano? Que era argentino, ¿no? Del Madrid. Yo es que prefiero los filósofos españoles. El talento... Interpreto que es Atleti, Sí. y Barça. Sí, don Pedro. A ver, invéntese usted algo que yo me voy a inventar lo de Valdano. El talento no se improvisa. Es como lo de las musas, que eso era muy catalán. Que te pille trabajando, si es que llega la inspiración. Muchísimas gracias a ambos.